Hola amigos, hoy miércoles 15 de enero entramos a la lección para hoy, Piedras Vivas. La lección número 3, para agradar a Dios. Texto para memorizar. Jehová está en medio de ti, Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría, callará de amor, se regocijará por ti con cánticos. Sofonías 3:17. Querido y amoroso Dios, gracias por tus promesas, que las creamos y las aceptemos como una realidad en nuestras vidas, porque esto te agrada. Oración que presentamos en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy miércoles, Piedras Vivas. Oiga, el pecado ha hecho tanto daño. El pecado nos ha hecho tanto daño que todo lo que sale de nosotros, aún las cosas buenas, salen contaminadas. De ahí que se necesita un Salvador que perfume nuestras obras en Él, de tal manera que éstas sean aceptables ante Dios. Porque en el ser humano por naturaleza es inclinado al mal. Y esa inclinación natural es producto de romper su relación con Dios Padre en el principio a través de Adán y Eva, que transmite a la posteridad todo el pasivo del pecado de robar, matar, hacer daño. Una persona como tú y yo en esas condiciones es imposible agradar a Dios a menos que aceptemos lo único que nos ofrece para nosotros ser diferentes y recuperar la gracia redentora ofrecida a Adán en el principio. Por eso Dios puede amarnos a través de Cristo, porque Cristo nos compró con su sangre. De ahí que la mejor manifestación del amor de Dios o de que Dios nos ama es el Calvario. Lo que pasa es que el pecado ha hecho tanto daño a nuestras mentes que no percibimos, a menos que no sea por el Espíritu Santo, el valor de nuestras vidas a través del Calvario. Pablo, consciente de eso, enseña en Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Qué significa estar en Cristo Jesús? Significa haber aceptado su sacrificio en el Calvario, su redención en el Calvario, y aceptando ese sacrificio, estoy diciendo, Señor, por mí mismo no me puedo salvar, yo necesito una persona que me salve. Entonces Cristo viene, porque Cristo es la salvación. Por eso Él dijo, el que tiene al Hijo tiene la vida. Dice Juan, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Por tanto, la persona vida es la persona Jesús, que también es Salvador o salvación. Por eso Pablo dice, ninguna condenación hay. ¿Por qué? Porque todos somos subyúdices o estamos subyúdices. Por cuanto todos pecaron, están desprovistos de la gloria de Dios, es decir, del carácter de Dios, de lo que Dios es. Somos criminales, dice el libro El conflicto de los siglos ante los ojos de Dios. Pero cuando aceptamos a Cristo, no hay ninguna condenación, porque Cristo es nuestro sustituto.
como la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, pues Cristo pagó con su vida y con su muerte el pecado mío y el pecado tuyo. Y cuando aceptamos ese sacrificio, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué no hay condenación? Porque la condenación es el rechazo a Cristo. La condenación no es una sentencia, es un rechazo persistente a Cristo. Cuando persistimos en rechazar la oferta de tórnate a mí porque yo te redimí, entonces viene el problema de estar subyúdice hasta recibir la condenación eterna. Por eso el apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si nos vamos a Juan, capítulo 14, y el versículo 20, déjenme ver, Juan 14:20 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los obedece, aquel es el que me ama, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Es decir, se va a manifestar plenamente en él. Ahora, ¿por qué no hay ninguna condenación? Porque tan pronto yo acepto a Cristo, Él me imputa su justicia. Y al imputarme su justicia ante Dios, yo no tengo ninguna culpa, porque ya Cristo la pagó por mí. No sé si me están entendiendo. Así que, ¿por qué dice esto? Ahora dice bien claro, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora usted preguntará, ¿y qué significa andar en la carne? Porque yo soy una persona de carne y hueso. El apóstol Pablo responde en Gálatas 5, 18 al 23, dice, mas si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo ley, o sea, bajo legalismo. Y manifiestas son las obras de la carne, son 17 que menciona Pablo: adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, de las cuales os denuncio, como ya os he anunciado, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Ve? Eso es andar conforme a la carne. Pelear, robar, insultar, celar, airarse, banqueteos o francachelas u orgías, fornicación, todas estas cosas son quitadas de nosotros cuando aceptamos a Cristo y nos capacita para no repetirlas en mi nueva vida. Ahora, ¿qué más dice? Los que no andan conforme a la carne, a los pleitos, a las discusiones, a las críticas, sino conforme al Espíritu. Y el versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la gracia. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado de la carne. Entonces, versículo 5 dice, porque los que viven conforme a la carne, ¿qué significa conforme a la carne? Pleitos, iras, contiendas, banqueteos, homicidios, hechicerías, enemistades, pleitos, fornicación, adulterio, todas esas cosas es andar en la carne, francachelas, beventina, todas esas cosas es andar conforme a la carne. Ahora, dice aquí, porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Ahora dice aquí, porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. ¿Ve? Ahora, versículo 9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu,
si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Ahora, ¿qué significa andar en el Espíritu? Dice Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, es paz, es tolerancia, es benignidad, es bondad, es fe, es mansedumbre, es temperancia. Contra tales cosas no hay ley ritual. Andar en el Espíritu es ocuparse de las cosas del cielo. Andar en el Espíritu es amar. Andar en el Espíritu es soportar. Andar en el Espíritu es dominar nuestros gustos y apetencias. Andar en el Espíritu es practicar la humildad. Andar en el Espíritu es vivir la vida que Cristo vivió. Andar en el Espíritu es estudiar su palabra y obedecerla. Andar en el Espíritu es orar con fervor a Dios por nuestras necesidades prioritarias. Andar en el Espíritu es transmitir a los demás lo que Dios quiere que transmitamos, su santa palabra, predicar o enseñar a los demás. Andar en el Espíritu es guardar u observar las reglas de la temperancia. Andar en el Espíritu es confiar en que las promesas de Dios se van a cumplir en nosotros. Andar en el Espíritu es soportar los unos y a los otros. Andar en el Espíritu es no llevar chismes, sino traer paz a los demás. Eso es andar en el Espíritu. De ahí que el apóstol Pablo nos habla textualmente sobre andar en el Espíritu, porque andando en el Espíritu somos piedras vivas. ¿Por qué somos piedras vivas? Porque Cristo es la piedra angular, y como Cristo es la piedra angular, está viva, como estuvo viva en el desierto. En el desierto Cristo fue la peña de Oreb y proveyó agua porque estaba viva. Cristo es la piedra angular del edificio. Por tanto, nosotros debemos de asimilar la naturaleza de Cristo en nosotros para ser piedras vivas, es decir, personas que forman parte de su santuario, que actualmente y activamente hacen las cosas para la gloria y la honra de Él. De ahí que el apóstol Pedro nos dice bien claro, el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:4, al cual allegándonos piedra viva, reprobada por los hombres, pero escogida por Dios, preciosa. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales, que son los himnos, que son las oraciones. Esos son sacrificios espirituales que son agradables a Dios por Jesucristo. Somos piedras vivas. ¿Por qué somos vivas? Porque Cristo es la vida, y conectados con Él nosotros haremos las mismas obras que Él hizo en esta tierra, si estamos en la misma conexión que Él tuvo con el cielo. Amigo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra angular, elegida, preciosa. El que creyere en ella no sufrirá ignominia. Hermanos, que Dios nos ayude a tomar en serio nuestra profesión de fe, porque somos piedras vivas y seremos vivas mientras estemos en conexión con la piedra viva que es Cristo Jesús, la roca eterna. Para mañana jueves vendremos con el estudio sobre un objetivo digno. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele clic a la campanita e invite a otros a la suscripción. Dios nos bendiga.